¿Cuida a tus sobrinas o empieza a pagar la renta completa? Tienes un descuento familiar. El precio de mercado en esta zona es de 17,000 pesos. Mi madre estaba parada en el marco de la puerta de la cocina con los brazos cruzados, con esa voz afilada capaz de cortar el vidrio. Mi padre asentía a su lado, con el rostro endurecido en esa expresión severa que usaba siempre que quería intimidarme para que obedeciera. Detrás de ellos, mi hermana Claudia se apoyaba en la barra de granito con una sonrisa de suficiencia, meciendo a su hija menor en la cadera como si estuviera posando para la revista Hola. Me quedé helada, con mi mochila todavía colgada de un hombro, los libros de texto pesándome como anclas de concreto. Acababa de entrar de mi turno en la librería cerca de la universidad, exhausta y muerta de hambre. Y este era el recibimiento que tenía. Me llamo Elena. Tengo 23 años y vivo en la Ciudad de México, en la colonia del Valle. Bueno, vivo ahí en la casa de mis padres. O al menos lo hacía hasta ese momento en que todo se volvió claro como el agua. Había estado haciendo malabares con las clases de la facultad, trabajando medio tiempo, y de alguna manera me convertí en la niñera predeterminada de las 2 hijas de mi hermana sin haber aceptado nunca. Empezó con cosas pequeñas. ¿Puedes echarles un ojo una hora? ¿Puedes pasar por ellas al kinder? ¿Me ayudas a dormirlas? Pero durante el último año, esas pequeñas peticiones se habían convertido en días completos, noches enteras y fines de semana donde yo era la única responsable de 2 niñas menores de 5 años. ¿Y mi hermana? Ella no hacía nada, absolutamente nada. Claudia tenía 28 años, estaba casada con un hombre llamado Gerardo, que trabajaba en ventas corporativas y viajaba constantemente. Ella se quedaba en casa con las niñas, o al menos esa era la historia que le contaba a todo el mundo. En realidad, se pasaba los días haciendo scroll en redes sociales, yendo al salón de belleza y reuniéndose con sus amigas para el brunch en Polanco, mientras yo cargaba con el cuidado real de las niñas. Mis padres la elogiaban sin fin. Pobre Claudia, ¿está tan abrumada? Pobre Claudia, hace su mejor esfuerzo. Pobre Claudia, criando a 2 niñas prácticamente sola. Mientras tanto, yo era invisible. Yo pagaba renta. No la tarifa completa de mercado que mi madre acababa de citar, pero pagaba 8,000 pesos al mes por vivir en una habitación pequeña con una cama que rechinaba y un closet donde apenas cabía mi ropa. Compraba mi propia despensa, lavaba mi propia ropa y trataba de no estorbar. Pensé que eso era suficiente. Pensé que estaba aportando mi parte, pero aparentemente estaba equivocada. ¿Me estás escuchando? La voz de mi madre me trajo de vuelta al presente. Parpadeé, dándome cuenta de que me había desconectado. ¿Te escuché? Bien, entonces entiendes la situación. O ayudas a tu hermana con las niñas, o pagas lo que cualquier otra persona pagaría por vivir en esta zona. Es lo justo. ¿Justo? Esa palabra sabía amarga en mi boca. Ya pago renta, dije en voz baja, tratando de mantener la voz firme. He estado pagando renta desde hace 2 años. ¿Una renta con descuento? Intervino mi padre. Estás recibiendo una ganga, Elena. Si vivieras en cualquier otro lugar, estarías pagando al menos 17,000 por una habitación en esta colonia. Eso no era cierto. Había visto departamentos. Sabía cómo estaban las rentas. Pero discutir parecía inútil. Claudia cambió a su hija a la otra cadera y suspiró dramáticamente. Honestamente, Elena, no veo por qué haces tanto drama. Eres joven, tienes mucha energía. Yo estoy agotada todo el tiempo y realmente me vendría bien la ayuda. Es la familia. Se supone que debemos ayudarnos unos a otros. La miré fijamente, buscando algún indicio de autoconciencia, pero no había ninguno. Ella realmente creía que era la víctima en este escenario. Tengo clases, dije, y trabajo. No puedo simplemente dejar todo para ser niñera. Entonces deja el trabajo, dijo mi madre como si fuera la solución más lógica del mundo. No necesitas un trabajo. Vives en casa. Nosotros te apoyamos. Apoyándome. Las palabras resonaron en mi cabeza, huecas y falsas. No me estaban apoyando, me estaban atrapando.
Quería gritar. Quería tirar mi mochila al suelo de mármol y decirles exactamente lo que pensaba de su supuesta justicia. Pero en lugar de eso, me tragué mi rabia y forcé una expresión neutral en mi rostro. Lo pensaré, dije. Mi madre frunció el ceño. No hay nada que pensar, Elena. Tienes que tomar una decisión para el final de la semana. O ayudas a Claudia con las niñas, o pagas la renta completa. Esas son tus opciones. Asentí lentamente, luego me di la vuelta y subí las escaleras a mi habitación. Mis manos temblaban cuando cerré la puerta detrás de mí. Dejé caer mi mochila al suelo y me senté en el borde de mi cama, mirando la pared. Esa no era la primera vez que mis padres priorizaban a Claudia sobre mí. Había estado sucediendo toda mi vida. Ella era la hija consentida, la que no podía hacer nada mal. Y yo era la ocurrencia tardía, la que se esperaba que sacrificara todo sin quejarse. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como un punto de quiebre. Mientras estaba sentada allí, en la tenue luz de mi habitación abarrotada, un pensamiento comenzó a tomar forma en mi mente. Un pensamiento peligroso y emocionante. ¿Y si simplemente me fuera? El pensamiento se quedó conmigo el resto de la tarde y hasta la mañana siguiente. ¿Y si simplemente me fuera? Sonaba tan simple, casi ingenuo, pero cuanto más le daba vueltas en mi mente, más parecía la única opción real que tenía. Me acosté esa noche, mirando el techo y reproduciendo cada momento que me había llevado hasta aquí. No era solo el ultimátum que mis padres habían lanzado, era la acumulación de años de ser ignorada, subestimada y utilizada. Al crecer, Claudia siempre había sido la favorita. Era burbujeante y extrovertida, el tipo de hija que hacía amigos fácilmente y encantaba a los adultos sin intentarlo. Yo era más callada, más reservada. Prefería los libros a las fiestas, estudiar a socializar. Mis padres nunca parecieron saber qué hacer conmigo. Cuando Claudia terminó la prepa, le hicieron una fiesta enorme en un salón y le regalaron un coche del año. Cuando yo me gradué, me llevaron a cenar a una cadena de restaurantes genérica y me dijeron que debería estar agradecida. Cuando Claudia se casó a los 24, pagaron toda la boda. Fue lujosa, carísima, todo lo que ella quería. Cuando mencioné querer irme de intercambio durante la universidad, me dijeron que era demasiado caro y que no valía la pena la inversión. Y ahora Claudia tenía 2 hijas, y mis padres la trataban como a una santa, simplemente por existir como madre, sin importar que yo era quien realmente cuidaba a esas niñas la mitad del tiempo. Pensé en el último año, en todas las veces que había reorganizado mi horario para acomodar las necesidades de Claudia. Había faltado a grupos de estudio, me había perdido eventos sociales y había rechazado turnos extra en el trabajo porque se esperaba que estuviera disponible cuando ella lo necesitara. ¿Y qué obtuve a cambio? Nada. Ni siquiera un gracias. Recordé una noche en particular hace unos meses. Tenía un examen final importante a la mañana siguiente y estaba en mi cuarto tratando de estudiar cuando Claudia tocó a mi puerta. Oye, ¿puedes cuidar a las niñas esta noche? Gerardo y yo tenemos reservación para cenar. La miré atónita. Claudia, tengo un examen final mañana. Realmente necesito estudiar. Ella agitó la mano con desdén. Estarás bien. Eres lista. Pasarás. Ándale, Elena. Nunca salgo ya. Quise decir que no. Quise mantenerme firme, pero ella se quedó ahí con esa mirada suplicante y cedí. Cuidé a las niñas esa noche. Apenas dormí. Presenté el examen exhausta y terminé con una calificación más baja de lo que esperaba. Claudia nunca preguntó cómo me fue. Ese era el patrón. Ella tomaba y tomaba, y yo daba y daba, y nadie lo cuestionaba. A la mañana siguiente me desperté temprano y salí a caminar. Necesitaba despejar mi mente para pensar en mis opciones lógicamente. Deambulé por las calles tranquilas de mi colonia, pasando hileras de casas con fachadas impecables y cocheras para 2 autos. Esta era la vida que mis padres valoraban: estabilidad, conformidad, mantener las apariencias.
pero no era la vida que yo quería. Me detuve en un pequeño parque y me senté en una banca, viendo a un grupo de niños jugar en los columpios. Pensé en mis sobrinas, en cuánto las amaba a pesar de todo. Eran dulces, inocentes, y merecían algo mejor que ser usadas como monedas de cambio. Pero amarlas no significaba que tuviera que sacrificar todo mi futuro por ellas. Saqué mi celular y comencé a buscar departamentos. Había hecho esto antes, sin mucho entusiasmo, siempre convenciéndome de no hacerlo porque parecía demasiado arriesgado en esta economía. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez hablaba en serio. Deslicé por los listados, filtrando por precio y ubicación. La mayoría de los lugares estaban fuera de mi presupuesto, pero había algunas posibilidades. Estudios diminutos en colonias que no conocía bien, departamentos compartidos con extraños, lugares que no eran perfectos, pero serían míos. Un anuncio llamó mi atención. Era un pequeño estudio en un edificio viejo cerca de la universidad. La renta era manejable si tomaba más horas en el trabajo. Las fotos mostraban un espacio estrecho pero limpio, con una cocineta y un baño. No era mucho, pero estaba disponible de inmediato. Guardé el anuncio y seguí buscando, pero mi mente seguía volviendo a ese estudio. Se sentía como un salvavidas. Cuando llegué a casa, la casa era un caos. Mis sobrinas corrían por la sala, gritando a todo pulmón. Claudia estaba en el sofá mirando su celular, completamente indiferente al ruido. «Elena», llamó cuando me vio. «¿Puedes hacerles el almuerzo? Estoy muerta». La miré, sentada allí en pijama al mediodía, y algo dentro de mí se rompió. No visiblemente. No grité ni salí furiosa, pero internamente sentí un cambio, una decisión tranquila y resuelta. «Claro», dije con voz calmada. Les hice quesadillas a las niñas y me senté con ellas mientras comían. Eran niñas dulces, charlando sobre sus caricaturas favoritas y pidiéndome que jugara con ellas. Sonreí y asentí, pero mi mente estaba en otra parte. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi escritorio y llené la solicitud para el estudio. Adjunté mis comprobantes de ingresos, referencias y una breve explicación de por qué necesitaba el lugar. Dudé antes de presionar enviar, mi dedo flotando sobre el botón. Esto era todo. Una vez que enviara esto, no habría vuelta atrás. Respiré hondo e hice clic en enviar. Los siguientes días pasaron como una neblina. Fui a clases, trabajé mis turnos y evité a mi familia tanto como fue posible. Cada vez que mi madre sacaba el tema del ultimátum, le daba respuestas vagas y sin compromiso. Necesito tiempo. Necesito resolver cosas. 3 días después recibí un correo. La dueña quería conocerme. Mi corazón se aceleró mientras leía el mensaje. Esto era real. Esto estaba pasando. Programé una visita para la tarde siguiente, diciéndole a mis padres que tenía un grupo de estudio. El estudio era aún más pequeño en persona de lo que parecía en las fotos, pero estaba limpio y tranquilo. La dueña, una señora de mediana edad llamada Doña Tere, parecía amable y comprensiva cuando le expliqué mi situación. «Puedo mudarme la próxima semana», dije, tratando de mantener la desesperación fuera de mi voz. Ella sonrió. «Te enviaré el contrato esta noche». Lo firmé esa misma noche. La semana que siguió fue la más extraña de mi vida. En la superficie, todo parecía normal. Iba a clases, trabajaba mis turnos, cuidaba a mis sobrinas cuando Claudia lo exigía. Pero por debajo, estaba planeando mi escape. Comencé a empacar en secreto. Tarde en la noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, sacaba ropa de mi closet y la doblaba en cajas que había escondido debajo de mi cama. Clasifiqué mis pertenencias, decidiendo qué llevar y qué dejar atrás. No tenía mucho. La mayoría de los muebles pertenecían a mis padres, y no me importaba lo suficiente como para pelear por ellos. Retiré dinero de mi cuenta de ahorros en pequeños incrementos, con cuidado de no levantar sospechas. Investigué compañías de mudanzas y encontré una flete que vendría durante el día, cuando mi familia estuviera fuera. Arreglé turnos extra en el trabajo para cubrir el depósito
y el primer mes de renta. Cada paso se sentía como una pequeña rebelión, una afirmación silenciosa de mi independencia. Pero la parte más difícil fue fingir que todo estaba bien. Tuve que sentarme en las cenas familiares, escuchando a Claudia quejarse de lo dura que era su vida, mientras mi madre la consolaba con simpatía. Tuve que sonreír y asentir cuando mi padre me sermoneaba sobre la responsabilidad y la gratitud. Tuve que ver a mis sobrinas y actuar como si nada estuviera mal. Era agotador, pero mantuve mis ojos en la meta. Una semana más. Solo una semana más. El jueves por la noche, mis padres me acorralaron en la cocina. Mi madre cruzó los brazos y me clavó una mirada severa. Elena, necesitamos tu decisión. ¿Vas a ayudar a Claudia con las niñas o vas a pagar la renta completa? Respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza. Necesito un poco más de tiempo. Mi padre frunció el ceño. Te dimos una semana. Eso es tiempo suficiente. Lo sé. Solo necesito organizar mis finanzas. Mi madre suspiró, exasperada. Esto no es complicado, Elena. O contribuyes a esta familia o pagas tu parte justa. Es así de simple. Me mordí la lengua, tragándome las palabras que quería decir. En su lugar, asentí. Les avisaré el domingo. Parecían satisfechos con esa respuesta, y escapé a mi habitación antes de que pudieran presionar más. Domingo. Mi fecha de mudanza era el sábado. El viernes confirmé todo con la mudanza. Llegarían a las 10 de la mañana, justo después de que mis padres se fueran a sus mandados semanales y Claudia llevara a las niñas a una fiesta infantil. Lo había cronometrado perfectamente. Esa noche apenas dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, mi mente corriendo con 1000 pensamientos. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si llegaban a casa temprano? ¿Y si no podía hacerlo realmente? Pero debajo del miedo había algo más. Emoción, esperanza. Por primera vez en años, sentía que estaba tomando el control de mi vida. Llegó el sábado por la mañana y me desperté antes que nadie. Me bañé, me vestí y me hice un café, saboreando el silencio de la casa. Mis padres se fueron a las 9:30 y Claudia subió a las niñas a su camioneta poco después. «Nos vemos luego, Elena», gritó mientras salía por la puerta. Saludé con la mano, mi corazón martillando. Tan pronto como su coche desapareció por la calle, entré en acción. Saqué las cajas de debajo de mi cama y comencé a bajarlas. La mudanza llegó exactamente a tiempo, y en una hora, todo lo que poseía estaba cargado en su camión. Me paré en mi habitación vacía una última vez, mirando las paredes desnudas y la cama sin sábanas. Este había sido mi hogar durante 2 años, pero nunca se había sentido realmente mío. Siempre se había sentido como si estuviera viviendo en el espacio de alguien más, siguiendo las reglas de alguien más. Ya no. Cerré la puerta con llave y dejé mi juego de llaves en la barra de la cocina. No dejé una nota. No les debía una explicación. Para el mediodía, estaba parada en mi nuevo estudio, rodeada de cajas. El espacio era diminuto, apenas más grande que mi antigua recámara, pero era mío. Las paredes eran blancas y sencillas. El piso estaba rayado y la cocineta consistía en una parrilla eléctrica y un frigobar. Pero no me importaba. Me senté en el suelo apoyada contra la pared y solté un largo suspiro. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Por primera vez en meses sentí que podía respirar. Pasé el resto del día desempacando. Colgué mi ropa en el pequeño armario, acomodé mis libros en un estante improvisado y armé mi cama en la esquina. No era mucho, pero era suficiente. Mientras el sol comenzaba a ponerse, me paré junto a la ventana y miré hacia la ciudad. La Ciudad de México se extendía ante mí, llena de posibilidades. No sabía qué pasaría después. No sabía cómo reaccionaría mi familia cuando se dieran cuenta de que me había ido. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía esperanzado. Saqué mi celular y vi una notificación. Mi hermana había enviado un mensaje hacía 1 hora. «Oye, ¿puedes cuidar a las niñas mañana? Tengo planes». Miré el mensaje. Luego lo borré sin responder. Mañana se despertarían y encontrarían mi habitación vacía. Se darían cuenta de que me había ido
y tendrían que resolver sus propias vidas sin mí. Sonreí, dejé mi teléfono y volví a desempacar. Llegó la mañana del domingo y me desperté en mi nuevo departamento, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La luz del sol entraba por la pequeña ventana, proyectando sombras suaves en las paredes desnudas. Me estiré, saboreando el silencio. Sin niños llorando, sin voces exigentes, solo paz. Me preparé un desayuno sencillo usando la parrilla y las pocas cosas que había comprado en la tiendita la noche anterior. Mientras comía, miraba mi celular, esperando en medio una llamada frenética o una cadena de mensajes enojados. Pero la pantalla seguía oscura. Aún no lo sabían. Imaginé lo que estaba pasando en la casa. Claudia probablemente se despertó tarde, bajando las escaleras en pijama para encontrar a las niñas ya despiertas y exigiendo desayuno. Me llamaría, esperando que apareciera como siempre lo hacía. Pero esta vez no vendría. Subiría las escaleras, tocaría a mi puerta y la empujaría para encontrar la habitación vacía. La cama desvestida, el closet pelón, y tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de lo que había perdido. Sonreí ante el pensamiento. Pasé la mañana organizando mi nuevo espacio, reacomodando los pocos muebles y encontrando lugar para mis cosas. Era pequeño, pero era mío. Podía caminar sin ir de puntitas. Podía poner música sin preocuparme por despertar a nadie. Podía simplemente existir sin estar constantemente en guardia. Alrededor del mediodía, mi celular vibró. Lo levanté y vi un mensaje de Claudia. ¿Dónde estás? Las niñas me están volviendo loca. ¿Puedes venir a verlas? Miré el mensaje, con el corazón latiendo fuerte. Podía imaginármela parada en la cocina, frustrada y abrumada, esperando que yo dejara todo y corriera hacia allá. No respondí. Unos minutos después, llegó otro mensaje. Elena, en serio, ¿dónde te metiste? Necesito ayuda. Aún así, no respondí. Luego llegó una llamada. Vi el nombre de Claudia parpadear en la pantalla, el teléfono vibrando en mi mano. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Ignoré todas. Finalmente, apareció un mensaje de mi madre. Elena, ¿por qué no le contestas a tu hermana? Te necesita. Dejé el teléfono y volví a desempacar. Para el final de la tarde, los mensajes habían subido de tono. Mi madre llamó 3 veces. Mi padre envió un mensaje seco preguntando dónde estaba. Claudia envió una cadena de mensajes cada vez más frenéticos, alternando entre súplicas y enojo. Elena, por favor, no sé qué hacer. ¿Dónde demonios estás? Esto no es gracioso, llámame. No puedo creer que seas tan egoísta. Leí cada mensaje con una extraña sensación de desapego. Una parte de mí se sentía culpable. Eran mi familia después de todo. Pero otra parte de mí, la parte que había sido usada e ignorada por tanto tiempo, se sentía reivindicada. No les importaba yo. Les importaba lo que yo podía hacer por ellos. Apagué mi celular y salí a caminar. El barrio alrededor de mi nuevo departamento era desconocido, pero acogedor. Había tienditas, cafeterías y calles arboladas llenas de gente haciendo su vida. Me detuve en un café y pedí un latte, sentándome junto a la ventana a ver pasar el mundo. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Cuando regresé a mi departamento, volví a encender mi teléfono. La pantalla se iluminó con notificaciones, docenas de llamadas perdidas, innumerables mensajes de texto. Me desplacé por ellos, sintiendo un nudo en el estómago. La mayoría eran de Claudia, sus mensajes volviéndose más desesperados. Elena, por favor, te lo ruego. No sé cómo hacer esto sola. Las niñas lloran por ti. Mamá y papá están furiosos. Tienes que volver a casa. Pero fue el último mensaje el que llamó mi atención. Era de mi padre, y era corto y frío. Si no regresas para esta noche, no te molestes en volver nunca. Miré el mensaje, mis manos temblaban. Este era el momento. El ultimátum final, el momento en el que tenía que elegir entre ellos y yo misma. Me elegí a mí. Escribí un solo mensaje
y lo envié al grupo de WhatsApp de la familia. Me mudé. No voy a regresar. Apagué mi teléfono otra vez y lo dejé en la barra. El resto de la noche pasó borroso. Traté de distraerme viendo una película en mi laptop, pero no podía concentrarme. Mi mente seguía regresando a mi familia, al caos que había dejado atrás. Me preguntaba si estaban enojados. Me preguntaba si estaban preocupados. Me preguntaba si siquiera les importaba. Pero más que nada, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. A medida que la noche se hacía más oscura, me metí en la cama y miré el techo. El departamento se sentía demasiado tranquilo, casi inquietante. Estaba sola de una manera que nunca había estado antes. Pero no me sentía solitaria. Por primera vez en años, me sentía libre. A la mañana siguiente, me desperté con silencio. Sin alarmas, sin llantos, sin exigencias. Solo silencio. Me estiré, salí de la cama y me preparé el desayuno. Mientras me sentaba junto a la ventana, tomando mi café y viendo la ciudad despertar, me di cuenta de algo. No nos extrañaba. No extrañaba la presión constante, las demandas interminables, la sensación de ser invisible. No extrañaba ser tratada como una sirvienta en lugar de una hija. Extrañaba a mis sobrinas, sí. Extrañaba sus risas y sus abrazos. Pero no extrañaba la forma en que mi familia las había usado como un arma contra mí. Encendí mi teléfono y me preparé para la avalancha. Pero para mi sorpresa, solo había un puñado de mensajes nuevos. Uno de Claudia. Eres increíble. Espero que estés feliz. Uno de mi madre. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Y uno de mi padre. No esperes ninguna ayuda de nosotros nunca más. Leí cada mensaje. Luego los borré sin responder. No lo entendían. Todavía pensaban que esto se trataba de ellos, pero no era así. Se trataba de mí. Se trataba de finalmente elegir mi propia vida sobre sus expectativas. Terminé mi café, agarré mi bolsa y salí por la puerta. Tenía turno en la librería en 1 hora, y después de eso tenía clase. Mi vida apenas comenzaba, y no iba a desperdiciar otro momento mirando atrás. Los días que siguieron a mi mudanza fueron una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Me lancé a mi rutina, concentrándome en el trabajo y la escuela, tratando de ahogar la culpa persistente que roía los bordes de mi mente. Pero por mucho que lo intentara, no podía sacudirme la sensación de que algo se estaba gestando. Mi teléfono permaneció mayormente en silencio. Claudia envió algunos mensajes amargos más, pero se volvieron menos frecuentes a medida que pasaban los días. Mis padres no me contactaron en absoluto. Era como si hubiera sido borrada de sus vidas, cortada como un mal recuerdo. Y honestamente, estaba bien con eso. O al menos me decía a mí misma que lo estaba. El miércoles por la tarde, caminaba de regreso de la facultad cuando me encontré con una vieja amiga de la prepa. Se llamaba Valeria, y habíamos sido muy unidas antes de que la vida nos llevara en diferentes direcciones. Estaba parada afuera de una cafetería, mirando su celular, y levantó la vista justo cuando pasé. «Elena», dijo, su cara iluminándose. «No manches, hace siglos que no te veo». Sonreí, sorprendida de verla. «Valeria». «Hola, ¿cómo has estado?» Nos abrazamos e insistió en invitarme a un café. Nos sentamos junto a la ventana, poniéndonos al día de los últimos años. Me contó sobre su trabajo en una agencia de marketing, su reciente ruptura y sus planes de viajar a Europa el próximo verano. Le conté sobre la escuela, mi trabajo y mi reciente mudanza. «Espera, ¿te mudaste?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «¿Por qué no me dijiste?». Dudé, insegura de cuánto compartir. «Es complicado. Mi familia y yo tuvimos algunos problemas». Se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. «¿Qué pasó?». Le di la versión corta, omitiendo los detalles más dolorosos. Escuchó atentamente, asintiendo. «Suena horrible», dijo cuando terminé. «Pero honestamente, qué bueno por ti. Se necesitan agallas para alejarse de algo así». Sus palabras fueron reconfortantes, y por primera vez desde que me fui, sentí que alguien realmente entendía. Hablamos durante más de 1 hora, y para cuando nos despedimos, me sentí más ligera.
Fue agradable recordar que tenía gente en mi vida a la que le importaba, incluso si no eran familia. Pero el alivio duró poco. Al día siguiente, estaba en el trabajo cuando mi celular vibró con una llamada de un número desconocido. La ignoré, asumiendo que era spam o del banco, pero luego sonó una y otra vez. Finalmente salí y contesté. «Hola, Elena». La voz al otro lado estaba sin aliento y con pánico. Me tomó un momento ubicarla. Era Gerardo, el esposo de Claudia. «Gerardo, ¿qué pasa?» «Elena, necesito hablar contigo. Es sobre Claudia». Se me cayó el estómago a los pies. «¿Qué le pasó?» Dudó, luego suspiró. «Está perdiendo la cabeza. Desde que te fuiste es un desastre. Las niñas están fuera de control y ella no puede manejarlo. Me ha estado llamando constantemente, llorando, rogándome que regrese temprano de los viajes. No sé qué hacer». Sentí una punzada de culpa, pero la reprimí. «Gerardo, ese no es mi problema». Lo sé, dijo rápidamente. «No te estoy pidiendo que regreses. Solo pensé que deberías saberlo. Ha estado hablando pestes de ti con todo el mundo, diciendo que abandonaste a la familia. Tus padres la están respaldando». Apreté la mandíbula. «Por supuesto que lo hacen». «Mira, no estoy de acuerdo con lo que te hicieron», continuó Gerardo. «Le dije a Claudia que estaba siendo irrazonable, pero no escucha. Cree que le debes algo». «No le debo nada», dije firmemente. «Pasé un año haciendo todo por ella y nunca dijo gracias». «Lo sé, y por lo que vale, lo siento. Debí haber intervenido antes. Debí haberle dicho que contratara una niñera en lugar de dejarte toda la carga a ti». Su disculpa me tomó por sorpresa. «¿Por qué no lo hiciste?» Se quedó callado un momento. «No sé. Supongo que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Y honestamente, Claudia hacía parecer que no te importaba». Casi me río de eso. Estaba equivocada. «Sí, ahora lo veo». Hablamos unos minutos más antes de terminar la llamada. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Claudia estaba hablando mal de mí. Mis padres la respaldaban. Me estaban pintando como la villana, la hija egoísta que abandonó a su familia en su momento de necesidad. Pero no me sorprendió. Eso es lo que hacían. Torcían la narrativa para que les conviniera, haciéndome el problema para no tener que enfrentar sus propios fracasos. Me negué a dejar que me afectara. Había tomado mi decisión y no iba a dudar de ella. Esa noche estaba sentada en mi departamento estudiando para un examen, cuando escuché un golpe en la puerta. Me congelé, con el corazón acelerado. Nadie sabía dónde vivía. No le había dado mi dirección a nadie. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla, conteniendo la respiración. Era Claudia. Estaba parada en el pasillo, con los brazos cruzados y una mueca de enojo. Detrás de ella podía ver a mi madre. Mi primer instinto fue no abrir, fingir que no estaba en casa y esperar a que se fueran. Pero antes de que pudiera moverme, Claudia volvió a tocar, más fuerte esta vez. «Elena, sé que estás ahí. Abre la puerta». Respiré hondo, armándome de valor, y abrí la puerta. «¿Qué hacen aquí?», pregunté con voz fría. Claudia me fulminó con la mirada. «¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haces tú aquí? Simplemente te fuiste, sin explicación, sin aviso. ¿Tienes idea de por lo que nos has hecho pasar?» «Envié un mensaje», dije. «Les dije que me mudaba». «¿Un mensaje?», intervino mi madre, dando un paso adelante. «¿A eso le llamas explicación? Nos debes más que eso, Elena». «No les debo nada», dije, alzando la voz. «Pagué renta, hice todo lo que me pidieron, y aún así me trataron como si no fuera nada». «Te dimos un hogar», espetó mi madre. «Te apoyamos». «Me usaron», respondí. «Me convirtieron en su niñera de planta y luego amenazaron con echarme a la calle cuando ya no pude más. Eso no es apoyo, eso es manipulación». La cara de Claudia se torció de ira. «Eres tan egoísta. No tienes idea de lo difícil que es ser madre. Y tú no tienes idea de lo difícil que es ser yo», dije. «Estaba tratando de terminar la carrera, trabajar y criar a tus hijas. Tus hijas, Claudia, no las mías. Son tus sobrinas», dijo, con la voz quebrada. «Te quieren y simplemente las abandonaste». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago.
Amaba a mis sobrinas, de verdad, pero no podía sacrificar toda mi vida por ellas. Lo siento, dije, suavizando la voz, pero tenía que hacer esto. No podía seguir viviendo así. Mi madre negó con la cabeza, con expresión dura. Estás cometiendo un error, Elena. Te vas a arrepentir. Tal vez, dije, pero es mi error para cometer. Claudia abrió la boca para decir algo más, pero di un paso atrás y le cerré la puerta en la cara. Me apoyé contra la puerta, con el corazón martillando, y escuché cómo sus pasos se desvanecían por el pasillo. Se habían ido, y yo seguía de pie. El encuentro con Claudia y mi madre me dejó temblando, pero también solidificó algo dentro de mí. Había tomado la decisión correcta. Verlas en mi puerta exigiendo respuestas y tratando de hacerme sentir culpable para que regresara, solo confirmó lo que ya sabía. No les importaba yo, les importaba lo que yo podía hacer por ellas. Pasé los siguientes días en un extraño estado de hiperalerta. Cada vez que mi teléfono vibraba, me preparaba para otra confrontación. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, me preguntaba si eran ellas regresando. Pero los días se convirtieron en una semana y no regresaron. En cambio, comenzaron los mensajes de texto. No de Claudia o mis padres, sino de familiares lejanos, tías, tíos, primos con los que no había hablado en años. Todos habían escuchado la historia, retorcida y distorsionada, y todos tenían opiniones. Tu madre está desconsolada. ¿Cómo pudiste hacerle esto? La familia es lo primero. Debería darte vergüenza. Tienes que disculparte y volver a casa. Borré cada mensaje sin responder. No sabían la historia completa, y no iba a gastar mi energía explicándoselo a gente que ya había tomado partido. Pero hubo un mensaje que destacó. Era de mi tía Yolanda, la hermana mayor de mi madre. Yolanda siempre había sido la oveja negra de la familia, la que se mudó a Guadalajara y construyó una vida en sus propios términos. No éramos cercanas, pero siempre la había respetado. Su mensaje fue breve y directo. Escuché lo que pasó. Ignora a los demás. Hiciste lo correcto. Llámame si necesitas algo. Miré el mensaje durante mucho tiempo, sintiendo una oleada de gratitud. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía que tal vez yo no era la villana en esta historia. Guardé su número e hice una nota mental para llamarla cuando tuviera el valor. Mientras tanto, me concentré en reconstruir mi vida. Tomé turnos extra en la librería, ahorrando cada peso que podía. Me mantuve al día con mis tareas, decidida a no dejar que mi drama personal afectara mis calificaciones. Y poco a poco, empecé a sentirme como yo misma otra vez. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 2 semanas después de que me mudé. Estaba sentada en mi depa una noche, navegando en redes sociales, cuando me topé con una publicación de Claudia. Era una foto de ella y las niñas en un parque sonriendo para la cámara. El pie de foto decía, solo nosotras hoy. A veces tienes que hacer todo tú sola. Vida de mamá. Hashtag madre luchona. Hashtag fuerza. Miré la publicación, con la sangre hirviendo. Se estaba pintando a sí misma como una mártir, como si hubiera estado haciendo todo sola todo el tiempo. Pero luego bajé y vi los comentarios. Una de las amigas de Claudia había escrito, ¿dónde está Elena? ¿No ayuda a ella usualmente con las niñas? Claudia había respondido, se mudó sin avisar. Nos dejó colgadas, pero estamos saliendo adelante. Otra amiga respondió, ¡qué mala onda! La familia debería apoyarse. Sentí una oleada de ira, pero no respondí. No necesitaba defenderme ante extraños en internet. En cambio, seguí deslizando, y fue entonces cuando lo vi. Una publicación de una amiga mutua de Claudia y mía. Se llamaba Jimena, y había publicado una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Claudia. La conversación era de hace unos meses, mucho antes de que me mudara. En ella, Claudia se reía de cómo se había librado de la guardería para siempre porque yo nunca me atrevería a mudarme. Había escrito, Elena tiene demasiado miedo para irse. Hará lo que le digamos. Es perfecto. Miré la captura de pantalla. Mis manos temblaban.
Ella había planeado esto, me había manipulado, usado y se había reído de ello a mis espaldas. Y ahora estaba haciéndose la víctima. Algo dentro de mí se rompió. Tomé una captura de la conversación y la guardé en mi teléfono. Luego comencé a escarbar. Revisé mensajes de texto antiguos buscando cada instancia donde Claudia se había aprovechado de mí. Encontré docenas. Mensajes donde me pedía que cuidara a las niñas en el último minuto. Mensajes donde cancelaba planes conmigo porque olvidaba que tenía otros compromisos. Mensajes donde se quejaba de lo dura que era su vida mientras yo estaba en medio de exámenes finales. Compilé todo en una carpeta y me recosté mirando la evidencia. Esta era la prueba que necesitaba para mostrarles a todos lo que realmente había pasado. Pero luego dudé. ¿Realmente quería hacer esto? ¿Quería ventilar nuestros trapos sucios para que el mundo los viera? Lo pensé durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ser la persona madura, dejarlo ir y seguir con mi vida. Pero otra parte de mí, la parte que había sido silenciada por tanto tiempo, quería justicia. Quería que la gente supiera la verdad. Así que tomé una decisión. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Escribí sobre todo. Los años de ser ignorada, los meses de ser usada como mano de obra gratuita, el ultimátum que mis padres me habían dado. Escribí sobre la manipulación de Claudia, sobre la captura de pantalla que Jimena había publicado, sobre la forma en que mi familia me había pintado como la mala del cuento. Escribí hasta que me dolieron las manos y me ardieron los ojos. Y cuando terminé, guardé el documento y lo dejé a un lado. No estaba lista para compartirlo todavía, pero lo estaría. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Gerardo. Claudia contrató una niñera. Está enloqueciendo por el costo, pero al menos las niñas están siendo atendidas. Pensé que querría saberlo. Sonreí. Bien. Finalmente estaban enfrentando la realidad de su situación. Respondí. Gracias por avisarme. Él respondió unos minutos después. Por lo que vale, creo que tomaste la decisión correcta. Claudia necesitaba un golpe de realidad. No respondí a eso, pero sus palabras se quedaron conmigo. Tal vez yo no era la villana después de todo. La semana siguiente me concentré completamente en mí misma. Fui a clases, trabajé mis turnos y pasé mis tardes en mi pequeño departamento, disfrutando de la paz y la tranquilidad. Por primera vez en más de un año, no estaba preocupándome constantemente por las necesidades de alguien más. Podía estudiar sin interrupciones, dormir sin ser despertada por niños llorando y existir sin sentir que estaba perpetuamente de guardia. Era liberador. Pero en el fondo de mi mente sabía que esto no había terminado. Claudia y mis padres no se habían rendido, solo se estaban reagrupando, pensando en su próximo movimiento. Y yo necesitaba estar lista. El viernes por la mañana me desperté y descubrí que Claudia había publicado otra foto en redes sociales. Esta vez era una foto de las niñas en unos juegos, con las caras manchadas de helado. El pie de foto decía: haciendo mi mejor esfuerzo para seguir sonriendo en tiempos difíciles. Ser mamá soltera no es fácil, pero mis niñas lo valen. Número bendecida, la familia primero. Rodé los ojos. ¿Mamá soltera? Gerardo estaba muy presente aunque viajara por trabajo. Pero claro, Claudia tenía que hacerse la víctima. La sección de comentarios estaba llena de simpatía. Eres tan fuerte. Esas niñas tienen suerte de tenerte. Alguna gente simplemente no entiende la lealtad familiar. Sabía que ese último comentario iba dirigido a mí. Cerré la aplicación y seguí con mi día, negándome a dejar que me afectara. Pero más tarde esa noche, recibí un mensaje de Jimena, la mía que había publicado la captura de pantalla. Hola Elena, solo quería escribirte para decirte que siento mucho por lo que has estado pasando. No me di cuenta de lo mal que estaban las cosas hasta que vi esa vieja conversación. Claudia siempre ha sido egocéntrica, pero esto es caer muy bajo. Miré el mensaje sorprendida
Jimena y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero sus palabras se sentían genuinas. Escribí de vuelta. Gracias. Aprecio eso. Ella respondió casi de inmediato. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Y por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Su apoyo significó más de lo que esperaba. Era un recordatorio de que no todos creían la versión de los hechos de Claudia. Durante el fin de semana me reuní con Valeria otra vez. Fuimos por unos tacos cerca de la universidad y le conté todo. La captura de pantalla, los mensajes, la forma en que mi familia estaba torciendo la narrativa. Tienes que aclarar las cosas, dijo Valeria, con los ojos echando chispas de indignación. Te están haciendo quedar como la mala, cuando ellos son los que te trataron como basura. Lo sé, dije. Lo he estado pensando. Pues deja de pensar y empieza a hacer, dijo. Tienes las pruebas, úsalas. Sus palabras resonaron en mi mente el resto del día. Tenía razón. Tenía la evidencia. Tenía la verdad. Todo lo que tenía que hacer era compartirla. Pero necesitaba ser inteligente al respecto. No podía simplemente publicar todo en línea y esperar lo mejor. Necesitaba un plan. Esa noche me senté en mi escritorio y revisé todo lo que había compilado. Las capturas de pantalla, los mensajes de texto, la línea de tiempo de los eventos, todo estaba ahí, expuesto en blanco y negro. Redacté una publicación, cuidando cada frase para que fuera objetiva y no incendiaria. Expliqué mi lado de la historia, proporcioné la evidencia y dejé claro que no buscaba lástima. Solo quería que la gente supiera la verdad. La leí más de una docena de veces, ajustando y refinando hasta que se sintió correcta. Luego la guardé y cerré mi laptop. No estaba lista para publicarla todavía, pero lo estaría pronto. A la mañana siguiente me desperté con una serie de llamadas perdidas de mi madre. Las ignoré y seguí con mi día, negándome a dejar que interrumpiera mi paz. Pero esa tarde apareció en mi departamento otra vez. Esta vez estaba sola. Abrí la puerta a regañadientes, cruzando los brazos. ¿Qué quieres? Se veía más vieja de lo que recordaba, su rostro marcado por el estrés. Quiero hablar. No hay nada de qué hablar, dije. Por favor, Elena, solo dame 5 minutos. Dudé. Luego me hice a un lado para dejarla entrar. Se sentó en mi pequeño sofá, luciendo fuera de lugar en el espacio reducido. Me quedé de pie, apoyada contra la barra. Sé que estás enojada, comenzó. Y entiendo por qué. Pero tienes que ver esto desde nuestra perspectiva. Claudia está abrumada, necesita ayuda, y tú eres familia. Estaba ayudando, dije. Por más de 1 año ayudé. Di mi tiempo, mi energía, mi cordura, y ustedes nunca lo reconocieron ni una sola vez. En cambio, amenazaron con echarme. No lo decíamos en serio, dijo ella. Solo necesitábamos que entendieras lo importante que es esto. No, dije firmemente. Necesitaban que hiciera lo que ustedes querían sin cuestionar. Y cuando finalmente me defendí, me castigaron por ello. Se quedó callada un momento. Luego dijo, ¿qué quieres de nosotros, Elena? Quiero que me dejen en paz, dije. Quiero que dejen de intentar hacerme sentir culpable para que regrese. Quiero que acepten que tengo mi propia vida y que no gira en torno a Claudia. Ella se puso de pie, su expresión endureciéndose. Estás siendo egoísta. Tal vez lo sea, dije. Pero prefiero ser egoísta que miserable. Se fue sin decir otra palabra y cerré la puerta tras ella, mis manos temblando. Esa noche tomé mi decisión. Había terminado de guardar silencio. A la mañana siguiente me desperté con un sentido de propósito. Revisé la publicación que había redactado una última vez, haciendo unos últimos ajustes. Luego respiré hondo y le di a publicar. La respuesta fue inmediata. En 1 hora, la publicación se había compartido docenas de veces. Amigos, conocidos e incluso personas que no conocía estaban comentando, ofreciendo su apoyo y expresando su indignación por cómo me habían tratado. No tenía idea de lo que estabas pasando. Tu familia debería estar avergonzada. Eres muy valiente por hablar. Pero no todos fueron de apoyo.
Algunas de las amigas de Claudia salieron en su defensa, acusándome de ventilar asuntos familiares privados y tratar de hacerla quedar mal. Esto es tan inmaduro. Solo quieres llamar la atención. Los problemas familiares se quedan en casa. Ignoré los comentarios negativos y me concentré en los positivos. Por primera vez, la gente estaba escuchando mi lado de la historia y me creían. Pero la verdadera explosión llegó esa tarde, cuando Claudia me llamó. Contesté, preparándome. ¿Cómo te atreves?, siseó. ¿Cómo te atreves a publicar eso? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Dije la verdad, respondí con calma. Eso es todo. Me has humillado, dijo, su voz quebrándose. Todo el mundo está hablando de eso. Mis amigas están haciendo preguntas. Hasta Gerardo me está cuestionando. Qué bueno, dije. Tal vez ahora veas cómo se siente ser juzgada injustamente. Estás arruinando mi vida, lloró. No, Claudia. Simplemente ya no estoy dejando que arruines la mía. Ella colgó. Y me quedé sentada allí, con el corazón latiendo fuerte. Lo había hecho. Finalmente la había enfrentado. Durante los siguientes días, la publicación siguió difundiéndose. Más gente me contactó compartiendo sus propias historias de ser aprovechados por miembros de la familia. Fue un recordatorio de que no estaba sola, de que había otros que habían enfrentado luchas similares. Pero la respuesta más sorprendente vino de mi tía Yolanda. Me llamó una noche, con voz cálida y tranquilizadora. Vi tu publicación, dijo. Estoy orgullosa de ti, Elena. Se necesita valor para defenderte así. Gracias, tía Yolanda, dije con la voz espesa de emoción. Sabes, tu madre y yo nos peleamos hace años por razones similares, dijo. Ella siempre ha sido de apariencias, de asegurarse de que todo se vea perfecto por fuera, pero nunca le importó lo que pasaba por dentro. Sus palabras resonaron conmigo. ¿No sabía eso? Bueno, ahora lo sabes. Y quiero que sepas que no estás sola. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Está bien, dije, con lágrimas corriendo por mi cara. Después de colgar, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Había perdido a mi familia inmediata, sí, pero había ganado algo más valioso. Mi libertad y el apoyo de personas que realmente se preocupaban por mí. La semana siguiente recibí un mensaje de Gerardo. Me pidió si podíamos vernos para un café y acepté, curiosa por lo que tenía que decir. Nos reunimos en una cafetería cerca de la universidad. Se veía cansado, con el rostro demacrado. Quería disculparme, dijo tan pronto como nos sentamos. Por todo. Debía haber intervenido antes. Debía haberle dicho a Claudia que dejara de aprovecharse de ti. ¿Por qué no lo hiciste?, pregunté. Suspiró. Honestamente, estaba evitando el problema. Viajo tanto por trabajo, y cuando estoy en casa, solo quiero paz. Era más fácil dejar pasar las cosas que confrontar a Claudia. Eso no es excusa, dije. Lo sé, dijo, y lo siento. Por lo que vale, le he dicho a Claudia que necesita contratar ayuda. ¿Podemos pagarlo? Ella simplemente no quería gastar el dinero. Negué con la cabeza. Por supuesto que no. Ha estado en espiral desde que te fuiste, continuó. La niñera ayuda, pero a Claudia le cuesta adaptarse. Nunca se dio cuenta de cuánto hacías tú. Ese no es mi problema, dije. Lo sé, dijo. Pero pensé que deberías saberlo. Y quería darte las gracias, de hecho. ¿Darme las gracias?, pregunté sorprendida. Sí, el que te defendieras nos obligó a enfrentar la realidad. Claudia finalmente está asumiendo la responsabilidad de su propia vida. Ha sido difícil, pero creo que es necesario. No supe cómo responder a eso. Una parte de mí se alegraba de que mi partida hubiera forzado un cambio, pero otra parte de mí todavía estaba enojada por cuánto tiempo había tomado para que alguien reconociera mi dolor. Hablamos un rato más y para cuando nos separamos, sentí una sensación de cierre. Gerardo no era perfecto, pero al menos lo estaba intentando. Esa noche me senté en mi departamento y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi familia, sí, pero había ganado algo más importante, a mí misma. Ya no era la chica que sacrificaba todo por personas que no la apreciaban. Era alguien que defendía lo que merecía,
y eso valía más que cualquier aprobación familiar. La vida se asentó en un nuevo ritmo después de eso. Seguí trabajando en la librería, tomando turnos extras siempre que podía. Mis clases me mantenían ocupada, y me encontré disfrutando genuinamente del trabajo sin el peso constante de la obligación arrastrándome. Mis calificaciones mejoraron, mis niveles de estrés bajaron, y por primera vez en años sentí que realmente estaba viviendo en lugar de solo sobrevivir. Una mañana, aproximadamente un mes después de mudarme, estaba sentada en una cafetería cerca de la universidad, trabajando en un ensayo, cuando mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Jimena. Oye, solo quería avisarte. Claudia está publicando sobre ti otra vez. Pensé que deberías saberlo. Suspiré y abrí la aplicación. Efectivamente, había una nueva publicación de Claudia, pero esta vez no era una foto de las niñas o un pie de foto críptico sobre ser una mamá fuerte. Era una perorata larga y divagante. Alguna gente nunca entenderá lo que significa ser familia. Tomarán y luego te dejarán cuando más los necesitas. Pero el karma tiene una forma de alcanzar a la gente egoísta. Solo recuerden, la verdad siempre sale a la luz al final. Los comentarios estaban divididos. Algunos la apoyaban, mientras que otros la criticaban por ser vaga y pasivo-agresiva. Unos cuantos incluso mencionaron mi publicación, señalando que yo había mostrado los recibos mientras ella solo estaba haciendo acusaciones. Cerré la aplicación y volví a mi ensayo. Ya había dicho lo mío. No iba a entrar en un dime y diretes con ella. Pero más tarde esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé. Luego contesté. Hola. Elena, soy doña Tere, tu casera. Ah, hola, doña Tere. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Solo quería ver cómo te estabas acomodando. Me va muy bien, la verdad. El departamento es perfecto. Me alegra oír eso, dijo. ¿Sabes? Tuve un presentimiento contigo cuando nos conocimos. Parecías alguien que estaba lista para empezar de cero. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Gracias, eso significa mucho. Platicamos unos minutos más y después de colgar, sentí un renovado sentido de gratitud. Había tomado un riesgo enorme al mudarme, pero había valido la pena. A medida que pasaban las semanas, los intentos de mi familia de contactarme disminuyeron. Claudia dejó de publicar sobre mí. Mis padres dejaron de llamar. Era como si finalmente hubieran aceptado que no iba a regresar. Y yo estaba bien con eso. Un sábado por la tarde, estaba caminando por un tianguis cuando me encontré con Valeria. Llevaba una bolsa llena de fruta fresca, su cara iluminándose cuando me vio. Elena, justo a tiempo. ¿Quieres ir por algo de comer? Encontramos un puesto de quesadillas y nos sentamos en un banco de plástico, comiendo y poniéndonos al día. Valeria me contó sobre su reciente ascenso en el trabajo, y yo le conté sobre mis calificaciones mejorando. Te ves diferente, dijo, estudiándome. Más feliz. Lo soy, dije. No me di cuenta de cuánto me estaba hundiendo esa situación hasta que salí de ella. Ella sonrió. Estoy orgullosa de ti. En serio. Se necesitan huevos para alejarse de la familia. Gracias, dije. No fue fácil, pero era necesario. Mientras terminábamos nuestra comida, sentí una sensación de paz asentarse sobre mí. Había tomado la decisión correcta y finalmente estaba empezando a ver las recompensas. Esa noche recibí un mensaje de la tía Yolanda. Solo pensaba en ti. Espero que estés bien. Recuerda, siempre tienes un lugar donde quedarte en Guadalajara si alguna vez lo necesitas. Sonreí y respondí. Gracias, tía. Estoy muy bien. Unos meses después, recibí un último mensaje de Claudia. Era corto y amargo. Espero que estés feliz. Obtuviste lo que querías. Estamos batallando acá, pero supongo que eso no te importa. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borré sin responder. Todavía no la entendía. Todavía pensaba que esto se trataba de castigarla, pero no era así. Se trataba de salvarme a mí misma. La vida de Claudia se fue en picada después de que me fui. La niñera que contrató renunció después de 3 semanas, incapaz de lidiar con sus constantes exigencias y falta de respeto. Pasó por 2 más antes de finalmente encontrar una que se quedó,
pero solo porque le pagaban muy por encima del precio de mercado. El costo del cuidado infantil se comió su presupuesto, obligándola a recortar los lujos que una vez dio por sentados. Su presencia en redes sociales cambió de una perfección curada a una frustración apenas disimulada. Las amigas dejaron de comentar en sus publicaciones y las invitaciones a eventos se secaron. Gerardo, cansado de su negativa a asumir responsabilidades, pasó aún más tiempo viajando, dejándola para que manejara todo por su cuenta. A mis padres no les fue mejor. Su relación con Claudia se tensó al darse cuenta del alcance de su manipulación. Se vieron obligados a intervenir para ayudar con las niñas más a menudo, recortando su propia vida social. Sus amigos comenzaron a susurrar sobre el drama familiar, y la imagen cuidadosamente cultivada de mi madre de una familia perfecta se desmoronó. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, se retiró al silencio, incapaz de enfrentar la realidad de que su favoritismo había alejado a su hija menor. En cuanto a mí, me despertaba cada mañana en mi pequeño departamento con una sensación de libertad que nunca había conocido. Terminé mi carrera con honores, conseguí un trabajo de tiempo completo en mi campo y me mudé a un departamento mejor en la Narvarte. Un año después, construí una vida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía hacer por ellos. A veces, tarde en la noche, pensaba en mis sobrinas. Las extrañaba, pero sabía que amarlas no significaba sacrificar todo mi futuro. Y tal vez algún día, cuando fueran mayores, entenderían por qué su tía tuvo que irse. Mirando hacia atrás en todo, no me arrepentía de mi decisión. Alejarme de mi familia había sido lo más difícil que había hecho, pero también había sido lo más necesario. Había pasado años cediendo a sus demandas, y al hacerlo, me había perdido a mí misma. Ahora era libre para convertirme en la persona que siempre debí ser. Y eso valía más que cualquier cantidad de culpa que intentaran ponerme encima.